ahora sí. Lo primero que es el tema de la democracia. ¿Se puede debilitar una democracia? Sí, ¿Cómo se le ocurre que, por ejemplo, se puede debilitar una democracia? cuando Por, la gente deja de practicarla quizá y se olvida del sentido real de tener eso. Ya, bien, practicar la democracia. ¿Alguna otra idea? ¿Cómo se puede debilitar cuando, una democracia? cuando ya no hay tanta confianza en el gobierno de parte del pueblo. Ya, cuando no hay Eh, confianza en el También gobierno. Bien. cuando existe violencia, o sea, cuando También cuando hay la violencia. violencia. Muy bien, muy bien. Tal cual. Entonces, si se puede debilitar la democracia, ¿cómo la podemos fortalecer? Si sabemos que estos son métodos como para debilitar la democracia, ¿cómo la podemos fortalecer? Benjamin me dice que se puede tanto debilitar y mejorar una democracia, ya sea con ideas o acciones que puedan mejorar la ciudadanía o perjudicarla. Muy bien. O sea, ya acá estamos relacionando conceptos. Ya sabemos que la democracia va de la mano con ser ciudadano. Bien, Benjamín. Entonces, si va de la mano con ser ciudadano, bien. Y va de la mano también con lo que dice Eric, que es cuidando nuestros derechos. Muy bien. Ser ciudadano nos permite, claro, que cuidemos nuestros derechos. Entonces, desde esto mismo, sabiendo que tenemos derechos, ¿cómo podemos fortalecer una democracia? Quizás exigiendo nuestros derechos y que sean cumplidos. Bien, Geraldine. Bien. Exigiendo nuestros derechos. Bien. Exigir. Bien. ¿Cómo podemos exigir derechos en democracia? ¿Alguna idea, por ejemplo? Ya, crecimiento social. Muy bien, Benjamín. Bien. En democracia, ¿cómo la gente exige derechos? Que se cumplan sus derechos. Se Manifestar. moviliza o no, Ya, movilizaciones. Muy bien. manifestaciones Emi, pacíficas. ya, manifestaciones. Ya. Bien. Eso es una manera. Exigir. Ya. Y hay otro camino que es el de la democracia, en donde yo básicamente le exijo a mi candidato que cumpla, en este caso, con lo que yo quiero para que salga electo. Ahora, en la democracia que tenemos en Chile es bien complejo que pase esto, porque estamos acostumbrados a que el candidato ofrezca cosas. O sea, yo le ofrezco que si gano voy a hacer esto, yo le ofrezco esto otro. Y la democracia debería ser al revés. Porque ¿quién tiene la soberanía? ¿Quién tiene el mandato en una democracia? ¿Los El, políticos? el pueblo. El pueblo, muy bien. Es el pueblo el que tiene el poder. Bien, muy bien. Y el pueblo le entrega el poder para que lo administre la clase política. Entonces, desde esa lógica, yo como parte del pueblo debería exigirle a la clase política lo que quiero. Mandatarle a la clase política que haga lo que yo quiero. No que él me ofrezca lo que él me puede hacer. Es al revés. Así funciona la democracia. Entonces, en ese contexto, eh, voy a ampliar. Benjamín me dice que de eso se encarga Contraloría. Que, déjeme aquí. De eso se encarga Contraloría. Que fiscaliza que su imagen y discurso se lleve de manera íntegra y veraz. Bien, bien. Contraloría lo que hace es verificar que la ley vaya en rigor a lo que se establece. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, que una administración pública eh, que tiene funciones, ¿ok? Que la ley le establece, eh,
lo que hace Contraloría es fiscalizar que esa institución cumpla, que se haga bien lo que dice la ley. Por ejemplo, y eso es parte del fortalecimiento de la democracia, que las instituciones tengan más poder, más fuerza. Bien. Por ejemplo, ¿han escuchado en qué instancia Contraloría ha participado? ¿Dónde ha fiscalizado Contraloría, por ejemplo? Un caso súper sencillo. Contraloría incluso puede llegar hasta una escuela, un colegio. Si, por ejemplo, la escuela dice, una escuela pública, dice que va a gastar plata en esto, por ejemplo, en A, y la gasta en B, en algo B, estaría faltando a la ley. En ese caso es Contraloría la que tiene que dar cuenta, primero fiscalizar si pasa o no pasa esto, y segundo, levantar sanciones en caso de, ¿ok? Porque ahí estaría incumpliendo la ley. En caso de que sean sanciones administrativas. Si son delitos, tiene la sanción civil o penal que corresponde. ¿Ok? Pero volvamos al tema de fortalecer la democracia. Primero dijimos que, o hay que entender que la democracia no es un sistema político solamente. No es una forma política, o sea, en el sentido de que la democracia es el acto de ir a votar, o la democracia es el acto de elegir a los representantes o tener la capacidad de ser elegido como representante. Es más que eso. Básicamente es un proyecto. Eso quiere decir que es básicamente un ideario, es algo que tenemos que pensar a futuro, desde el presente, que tenemos que ir construyendo, en el que todos los miembros de una sociedad deben participar. Todos, ¿ok? Por lo mismo, uno no puede suponer que la democracia va a ser por siempre o que se da por hecho. Uno no puede suponer eso. ¿Ok? La democracia se puede ver amenazada. ¿Recuerda algún momento en que la democracia se vio amenazada en la historia de Chile? Se ve de algo, quizá la dictadura, ahí ya se puso la democracia, estuvo en peligro. Bien. O sea, la democracia se puso en peligro antes. Por... Para el em, 73 o no. claro, con los antecedentes del golpe de Estado se puso la democracia en peligro. Con el clima beligerante, eh, con la, no sé, con la información que la prensa nacional mantuvo, con el financiamiento que tuvo, por ejemplo, grupos de derecha por parte de Estados Unidos, eh, con los movimientos de izquierda que utilizaron la violencia para respaldar al presidente, por ejemplo. Entonces, este clima de violencia de ambas partes eh, puso en peligro a la democracia. Efectivamente, la puso tanto en peligro que terminó con la democracia. En este caso, a través de un golpe de Estado. Y pasamos de un régimen democrático a una dictadura. Podemos decir que dictadura, porque lleva un consenso de la historiografía, etcétera, donde se establece que una dictadura es básicamente un régimen donde gobierna alguien que se instaló por la fuerza, estoy hablando en general, y que no ha sido elegido democráticamente, y que ocupa la fuerza como un método de control. En este caso, bajo estos parámetros, ¿ustedes creen que en Chile hubo una dictadura? Sí, Ya. Bueno, eso es a criterio de ustedes. Para mí, en mi posición personal, creo que es una dictadura. O podemos hablar también de gobierno militar dictatorial, ¿ok? Porque hubo una gobernación a cargo de los militares y que tuvo un carácter dictatorial también.
Sí, además se vulneraron los derechos humanos. El Estado de Chile reconoció vulneración de los derechos humanos. En dos instancias la reconoció, en dos informes. El informe Rettig y el informe Varech. Perdón. En el informe Rettig, que fue en el gobierno del presidente Patricio Elwin, primer presidente elegido después de la dictadura, eh, muchos legisladores y abogados definen y establecen que en Chile se violaron derechos humanos y lo manifiestan con nombre y apellido. Después, en el gobierno de Ricardo Lagos, se hace otro informe donde amplía para más personas sobre quienes fueron torturados, asesinados en dictadura, por ejemplo, o exiliados en dictadura. Voy a leer el chat. Dice que por el estallido social se puede haber puesto en peligro la democracia. Pregunta, ¿se pudo haber puesto en peligro la democracia por el estallido social? Sí, Yo creo que sí, ¿Por qué? porque pudo haber habido técnicamente una guerra civil y el pueblo hubiese tomado el control, Ya, incluso. bien. O en otro caso, que el gobierno se haya vuelto totalmente una tiranía para También, por controlar al ambas pueblo. partes. Bien, bien. Em, sí, claro, tienen razón. Estoy completamente de acuerdo. Se pudo haber puesto, evidentemente pudo haber una crisis de democracia, evidentemente. De hecho, la solución para esa crisis fue una solución democrática. El Parlamento decidió llegar a un acuerdo al mes. Y ese acuerdo estableció que vamos a tener un nuevo pacto si es que la gente lo decide. Un pacto social nuevo, si es que la gente lo quiere. Y además hay un compromiso de la clase política para condenar la violencia. Eh, sí, se vulneraron los derechos humanos en el estallido social y eso hay casos de condenas a carabineros, por ejemplo. De hecho, hace poco se condenó a un carabinero a Rancagua, donde se vulneró el derecho humano de una persona. El punto es que todavía no se ha podido decir si esa vulneración si fue sistemática o no fue sistemática. Eso quiere decir que fue algo planeado, organizado y delineado por una institución, en este caso por Carabineros. Lo que se plantea es que fueron hechos, hasta ahora han sido hechos como puntuales. Eso es lo que dice la investigación, han dicho eso hasta ahora. Que han sido hechos puntuales y que no han sido como algo que la institución haya ordenado, sino que han sido eh, instancias donde el carabinero per se ha cometido el delito. Sigo respondiendo el chat. La dictadura se puede ver de manera subjetiva. Y aquí le respondo como historiador. Todo proceso histórico se puede ver de manera subjetiva. Porque la historia la construyen los hombres. Y los hombres no se guían por leyes objetivas. No es una ciencia positiva. No es no es como que si por ejemplo pongo un hervidor y el hervidor o pongo un agua a calentar y sé que va por ende a hervir a los 100 grados. Eso lo sabemos de manera objetiva. En la historia no. La historia no, porque la historia las hacen los hombres. La construyen los hombres y los hombres no se guían por leyes objetivas, sino que se guían por emociones. Y las emociones son subjetivas, dependen del que las vive. Entonces, claro, la dictadura se puede ver de manera subjetiva. Y de hecho, hasta el día de hoy hay muchas personas de centro derecha y de derecha que establecen que para ellos no hubo una dictadura en Chile. Que hubo un gobierno, en este caso, que fue comandado por los militares, pero no hubo dictadura, porque para ellos la gente estaba pidiendo a gritos que los militares se tomaran el poder. Ahí está la elección.
Eh, Profe, y la vulneración, y lo otro es que dicen que, por ejemplo, que no hubo vulneración de los derechos humanos, que hubo una guerra civil entre las Fuerzas Armadas de izquierda y el Estado que se tuvo que defender, en este caso. Esas son las visiones de la derecha, o de la centro derecha en nuestro país. Ahora, la pregunta que me hace Benjamín es, ¿pero entonces sería válido decir que no se vulneraron los derechos humanos? En este momento no sería válido porque el Estado reconoció vulneración de los derechos humanos. Lo reconoció. A través de estos dos informes. El Estado de Chile dijo que se vulneraron los derechos humanos. Dígame, pregúnteme ahora. esto de que la dictadura es subjetiva o no, también se podría ver en el caso de Venezuela, ¿cierto? Tal cual. En el caso de Venezuela es lo mismo. También ahora desde el otro lado, se ha dicho que se cuestiona si es o no es una dictadura. Los defensores del régimen de Maduro dicen que no es una dictadura. Porque primero, Nicolás Maduro fue electo eh, y, y que además se siguen respetando los derechos humanos. En cambio, los de centro derecha y derecha dicen, y bueno, y organismos internacionales dicen que es una dictadura, porque primero hubo elecciones, pero recuerden que se cambió la constitución para que el presidente, en este caso, eh, el presidente en ejercicio, que era Maduro, pudiese postularse de nuevo, reinterpretando la constitución que él mismo formuló en una asamblea que básicamente fue armada para poder armar esa constitución. Armada por el gobierno de Maduro. Además, se cuestionó en la instancia de votación en Venezuela, o sea, el conteo de votos, si fue legítima o no, etcétera. Entonces, por eso está la disyuntiva si es una dictadura o no. Claro, manipula la ley a su favor, tal cual. Eh, y además, no hay libertad de prensa, los medios no pueden cubrir de manera libre, dicen los de centro derecha y de derecha. Se han vulnerado derechos humanos también de opositores políticos, hay presos políticos, por ejemplo, etcétera. Desde mi punto de vista personal, eh, yo que me defino de un sector más de centro, eh, creo que lo de Venezuela sí es una dictadura. Tal como una dictadura de izquierda, tal como lo fue en este caso el régimen militar, que fue una dictadura de derecha. Sigo leyendo el chat. Profe, esto igual desencadena conflictos como el del diputado que puso una foto de Pinochet. Bien, muy bien, claro. Aquí lo que pasó es que fue un diputado que es abiertamente de derecha, no de centro derecha, eh, en su casa tenía como fondo, en su estatua, perdón, en su pared, una foto del general Pinochet. Claro, uno podría decir, él puede creer lo que quiere, ya está bien. Me ofende que reniegue de la violación de los derechos humanos, evidentemente me ofende. Eh, Porque hay muchas personas que todavía están sufriendo por eso. Y agrandar a este personaje, claro, es complejo. Sin embargo, uno puede decir, claro, él es su casa, él puede poner lo que quiera, claro. Pero a él se le olvida que está en una instancia de participación democrática, que en este caso, por más que sea por Zoom, él es parte en ese momento de la Cámara de Diputados. O sea, él es como si estuviese en la Cámara de Diputados. Y parte de la democracia es fortalecer las instituciones democráticas, en este caso, fortalecer el Parlamento. Y él, como parlamentario, no puede tener la imagen, en este caso, de una persona que el Estado reconoció que vulneró los derechos humanos. Lo reconoció el Estado. ¿Ok? Claro, en este caso, por ejemplo,
En este caso yo estoy en mi sala de clases, por ejemplo. Él está en la sede del Parlamento. Por más que esté en su casa, él está trabajando en el Parlamento para el Parlamento. Sigo. Parecido a Chile porque la constitución que tenemos se hizo en dictadura. Tal cual. Nuestra constitución en Chile se hizo en dictadura. Hubo un plebiscito para poder levantar esa constitución que fue en 1980 para decir si queríamos esta constitución o no. Pero ese plebiscito fue en un sistema donde no había democracia confirmada. O sea, no estaba la democracia como tal. No habían padrones electorales, no había un registro de quienes podían votar y los resultados nunca supieron si fuesen legítimos o no. Además, recordemos que estábamos en un gobierno controlado por los militares. ¿Qué iba a pasar con la elección si sabían que estaba custodiado por militares que tenían acceso a las armas, por ejemplo? ¿Se iba a sentir uno como votante presionado a la hora de votar o no? Sí, porque iba a estar con miedo. Tal cual. Iba a estar con miedo. Muy bien, Prácticamente Fernando. iba a votar como bajo amenaza. Muy bien, Amy. Tal cual. Muy bien. O el caso de la ministra de la Mujer. ¿Qué pasó, Fernanda, aquí? Cuéntenos el caso. Que ella fue uno de los tantos ministros que han dicho que aquí no hubo dictadura, Tal cual. que Tal aquí cual. no se vulneraron los derechos humanos. Por eso también hubieron tantos comentarios que decían no tenemos ministra de la mujer. Tal cual. Porque ella manifestó muchas opiniones en contra de eso. Y ella, como ministra de la Mujer, al negar eso, también niega que se torturaron a mujeres en dictadura. Solo por pensar distinto. Y las torturas a las mujeres fueron, bueno, en general las torturas son violentas, pero las mujeres fueron extremadamente violentas. No sé si han leído ustedes cómo por ejemplo, se torturaron en dictadura a mujeres. La, En la iglesia hay una hermana que tiene como la edad de mi abuela, que fue ya, torturada y que de hecho tiene un hijo por eso. claro, por ejemplo. O también se le metían ratones o animales en su aparato reproductor. Así de complejo fue la dictadura. O se le cortaban extremidades, dedos, etcétera. Entonces, claro, la amenaza, la democracia, tenemos que ser nosotros los encargados de cuidarla, porque no podemos dar por hecho que siempre vamos a ser democráticos. No. Eso es algo que tenemos que ir trabajándolo como sociedad. ¿Ok? Y claro, hay muchos riesgos que pueden amenazar a esta democracia. Miren, esto pasa en octavo básico. ¿Ok? En una encuesta que se hizo en el 2016. El porcentaje de estudiantes de octavo básico que estuvieron de acuerdo o totalmente de acuerdo con que, por ejemplo, las dictaduras están justificadas cuando traen orden y seguridad. En el 2009 dijeron que el 65% están de acuerdo con esto, que las dictaduras están justificadas cuando traen orden y seguridad. Y en el 2016 bajó del 65 al 57. ¿Ok? Hay una baja, pero claro, la violaban los perros, sí, tal cual. En el caso de Ingrid Olderock, sí, lo había leído. El caso de Ingrid Olderock lo había leído, tal cual. Gracias, Benjamín. Y esa es la ventaja, que lo podemos hablar no desde lo que uno cree, sino que desde las fuentes, en este caso el libro, para poder aseverar eso. Bien, Benjamín. Entonces, claro, si uno se da cuenta, hubo una disminución entre el 2009 y el 2016 sobre que las dictaduras se justifican cuando traen orden y seguridad. En octavo básico, niños creen eso. Pero si uno lo piensa, es elevado. Es más de la mitad de los niños de octavo básico creen eso. Y después sobre que las dictaduras están justificadas cuando traen beneficios económicos. Por ejemplo, que en el 2009 el 64% de los niños de octavo básico creen que sí están justificadas
y en el 2016 52%. O sea, si bien bajan, sigue siendo alta. Más de la mitad de los niños creen que es justificada una dictadura cuando traen beneficio económico. A lo mejor ¿Qué piensan de este dato? que no se la explicaron bien, porque bien saben que una dictadura es una dictadura, pero tipo cuando te dicen que traen orden y seguridad, eso no es tan así, porque no había un orden ni una seguridad para las personas, entonces a lo mejor no fue bien explicado o algo así, no sé. Claro. O también está el arraigo familiar. La familia también es parte de la educación y hay muchas familias que consideran que esto es un valor que hay que enseñar. Y ahí, bueno, uno no es quien para meterse en en las casas de nadie. ¿Eso sería adoctrinamiento? Buena pregunta. ¿Qué vamos a primero, vamos a entender por adoctrinamiento? ¿Qué entiende usted, Benjamín, por adoctrinamiento? No sé, buena pregunta. Claro, y desde el otro lado dice que, por ejemplo, enseñar este tipo de cosas así también sería como adoctrinamiento. Esa es la disyuntiva de cómo poder enseñar estos temas que son complejos. Lo importante es que para poder enseñarlos, ¿qué es lo que hago yo? Es presentarles fuentes o presentarles datos, por ejemplo, y que ustedes hagan sus criterios, más allá de lo que yo pueda pensar, por ejemplo. Claro, acá cuando leccionan a los niños, claro, en este caso a les niñes, y que me parece bien que ocupe el lenguaje inclusivo. Eh, sí, en este caso, claro, uno podría decir que fueron adoctrinados por la familia. Como también podrían decir la familia que los niños se les adoctrinan en la escuela. Claro, es un límite muy fino, muy fino. Por eso, en historia lo mejor es que nos remitamos a las fuentes y que ustedes formen su criterio en base a lo que ustedes creen, lo que ustedes piensan, etcétera. Por ejemplo, me imagino que aquí Amy llegó a la conclusión que no se le enseñaba bien, por los datos, ¿no es cierto? Sí, porque, o sea, cualquiera, uno dice dictadura y automáticamente a mi mente viene como algo malo, algo, una tragedia, algo que pasó y Claro, no debió haber pasado. claro, muy bien. Ahora, ¿qué piensan de estos datos, además de eso? De que la mitad de los niños en el 2016 piensen que es válida una dictadura cuando trae orden y seguridad o cuando trae beneficio económico. A mí se me ocurre que no lo hicieron a conciencia, porque igual en octavo básico generalmente los niños no están como muy con su mente en serio, por decirlo así, como para que respondan con lo que de verdad piensan y más que nada lo hicieron como al desorden, por decirlo de alguna forma. Ya, puede ser eso. Hay un factor de que puede También, ser el desorden. también puede Fernanda. ser que, por ejemplo, en 2016 tampoco hubieron tantos, o sea, hubieron muchos problemas, pero no hubieron tantos como hoy en día. Por ejemplo, y mi hermano va en quinto básico y sí sabe lo que es una dictadura y sabe que Claro, es malo y sabe que a la gente le hacen daño más que nada. claro. Puede ser eso. Ahora, ¿quién le enseñó a su hermano que una dictadura es mala, por ejemplo? Se habla mucho de esos temas en mi casa porque mis dos abuelos estuvieron bajo tortura. Claro, Y además que ese, el año pasado fuimos a las protestas y él también fue. claro. Entonces ahí hay un capital cultural importante que es la familia, que también se encarga de la educación. Bien. Eh, Puede ser también el tema del desorden, que lo hayan tomado la chacota, está bien. Puede ser también que en octavo básico no lo comprendan del todo, que es una dictadura. Y por ejemplo, en el 2016, un niño que estaba en octavo básico, ¿en qué año nació? Sí, en el 2016 un niño de octavo tiene 13 años, ¿o no? 13, 14 años. Nació en el... Matemáticas. En el 2003, ¿sí?
Sí, 2003. 2003, ¿sí tiene Sí, 13? Ya. yo En el nací en 2003. 2003. O sea, Ah, con nosotros. ustedes, Sí, po, pues de su nosotros. generación. Bien. Eh, ¿Qué pasó en el 2003? O sea, me refiero, nací en 2003. ¿Ustedes nacieron en dictadura o en democracia? Democracia. Ya, bien. ¿Han sentido, ustedes nunca han sentido lo que es, por ejemplo, una dictadura? Por ejemplo, nunca vivieron hasta el 2016 lo que era un toque de queda, por ejemplo. Que se limiten un poco las libertades personales. Ver militares en la calle tampoco lo vieron hasta el 2016. Ahora lo hemos visto por el contexto del estallido social, después por la pandemia, etcétera. Entonces tampoco era tan cercano más allá de la experiencia que le contaban los padres o los abuelos. Pero para un niño de octavo básico pensar, imaginarse eso, me imagino que debe ser complejo también. O como que, ay, si eso pasó hace tanto tiempo, porque ese es el pensamiento, pasó hace tanto tiempo que ya no nos va a pasar a nosotros. Y si uno piensa, el 73 estuvo a la vuelta de la esquina. Po. La dictadura se acabó en el 90. En el 90 vinieron los Backstreet Boys a Chile, al Festival de Viña, y estuvieron también hace 2 festivales de Viña atrás, cantando. O sea, ese es el nivel de tiempo. Así de reciente. A los abuelos de Fernanda los torturaron y todavía lo cuentan. Ese nivel de reciente. Todavía hay generaciones vivas que vivieron la dictadura. Me dice acá, por ejemplo, que la ministra Cubillos, que es pinochetista, eh, me dice Benjamín, lanzó un proyecto anti-adoctrinamiento en los colegios a finales del año pasado. ¿Eso cambiará la manera que sigue la dictadura? Eh, claro, la intención de ella era eso, regular cómo se enseñaban temas eh, en específico, efectivamente. Por lo mismo, lo que yo trato de hacer es que, en base a la historia se hace por fuentes. Las fuentes históricas son las que nos entregan la historia. Por ejemplo, ¿cómo somos capaces de saber qué pasó en dictadura? Es porque tenemos fuentes que nos dicen lo que pasó. Eh, Artículos de prensa, testimonios, ¿qué más? Publicidad a la época, videos, etcétera. Entonces, claro, eso nos permite a nosotros hablar de la historia. Profe, deben enseñarles solo el lado positivo, según ellos, o estadísticas, no lo que pasa en realidad en dictadura. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque eso sería ocultar información. Lo que hay que hacer es mostrar fuentes que demuestren que pasó esto o que no pasó. Por ejemplo, o sea, no solamente mostrar lo bonito, no sé, que la dictadura, en ningún caso podemos decir que, por más que haya habido un crecimiento económico, no justifica nada la violación de derechos humanos, nada, nada hace, en este caso, ningún progreso económico o ningún orden o seguridad puede ser en base a la violación de derechos humanos, en ningún caso, jamás. Y claro, acá los niños la mitad piensa que... Sigamos pensando sobre la democracia. Por ejemplo, en este caso, espérenme, antes, somos 28. Déjenme, antes, señores 28, déjenme, antes, eh, déjenme, en este momento lo que estoy haciendo es guardando la lista. Denme un cachito, para que tener asistencia. Le voy a sacar una foto más rápido. Está la cámara. Ya, aquí. Es mucho más rápido. Y así los paso al registro de asistencia. Cosas administrativas que hay que hacer. Aquí. Y aquí. Listo. Ya. Sigo. Veamos este gráfico. Acá nos plantean la satisfacción con la democracia. Ok.
¿Qué tan satisfechos están los ciudadanos en las democracias? ¿Ok? Con la democracia. En este caso, los ciudadanos chilenos, porque la encuesta se hizo ¿dónde? Aquí en Según la Chile. fuente. Claro, pero en un lugar en específico. Santiago, En Santiago, bien, bien. En el 2018. Veamos. El verde, el gráfico verde, la línea verde, marca qué tan satisfechos estamos con la democracia. Y el rojo, qué tan insatisfechos estamos con la democracia. Veamos qué ha pasado. ¿Ok? ¿En qué año se vuelve la democracia en Chile? En el 90, Bien, en 1990, con el presidente Patricio Aylwin. Muy bien. Eh, Podemos ver que en los satisfechos tenemos un 38% satisfecho, ¿ok? 38% satisfecho con la democracia. Acá hay un bajón importante. En el 96, ¿sabes lo que pasó en el 96? Me estaba preguntando justo lo mismo que había pasado, que se bajó. Sí. Bien, buena pregunta. Hubo cambio de mando. Sale el presidente Elwin, asume el presidente Frei Ruiz Tagle en el 96. Y después, bajo los gobiernos de Ruiz Tagle, aumenta el primer año al 41 el valor de la democracia y disminuye. Después empieza a disminuir. Disminuye. Disminuye. Y disminuye de nuevo en el 2001. En el 2000 asume el poder el presidente Ricardo Lagos Escobar. ¿Ok? Y aquí de nuevo se empieza a evaluar la democracia de manera positiva. Empieza de a poco a aumentar hasta el 2006, que donde asume por primera vez en la República, una mujer presidenta, que fue la presidenta señora Michelle Bachelet. En este caso, con ella se mantiene, pero sube del 38 al 44, teniendo el valor más alto desde el retorno a la democracia, sobre lo satisfecho que está la democracia. Hasta el 2010, que es donde se cambia de mando y asume el presidente Sebastián Piñera Echenique. Y acá con él se mantiene 39-38 y baja. Se mantiene hasta acá. Hasta el 2014 se mantiene. En general baja un poco, pero sigue la línea. Pero, pero aquí en el 2014 baja. ¿Qué pasa en el 2014? Asume la Ah, presidenta de la presidenta República, Michelle Bachelet. Michelle Bachelet, por segundo mandato. ¿Y qué pasó en el segundo mandato de la presidenta Bachelet? A ver si alguien lo recuerda. ¿Eso con el hijo o nada que ver? Ya bien, el caso Cabal. Bien, aquí se acreditó, o sea, se acreditó, no sé si, sí, se acreditó porque pasó corrupción. un caso de corrupción, que básicamente el hijo de la presidenta con su señora compraron un terreno en Machalí, que está como a 40 minutos acá de mi casa. Eh, ese no es el problema, ese no es el problema, que compre un terreno. El problema es que el que les vendió el terreno, que fue un síndico, no fue un privado, sino que fue un ente público, le dijo a la señora del hijo de la presidenta, le dijo, compra este terreno porque más adelante, de hecho unos meses más, este terreno va a subir de valor, ¿ok? Va a subir de valor porque se le va a cambiar el uso de suelo. Esto se va a hacer más adelante, ¿ok? Entonces si lo compra ahora, lo va a comprar más barato y en un tiempo más va a subir mucho de precio. ¿Qué es el delito acá? ¿Qué pasó? ¿Cuál creen que es el delito? ¿Cuál fue lo ilegal de esto? la verdad es que no lo sé. Ya. ¿Ven algo ilegal en esto?
Voy a ver al Yo chat. en mi opinión no mucho, o por lo menos yo pienso que no. Ya, Yo no creo hay nadie que que- abusó de su poder porque tenía como más información que las personas normales. Eso, muy bien. Tenía más información que las personas normales. Muy bien. Muy bien. En este caso, no todos los compradores tenían información en esa. Y ellos, por ser, en este caso, eh, por tener influencias, en este caso el hijo de la presidenta, el síndico de venta, en este caso un ente público, le dijo que comprara eh, porque iba a ser más, si iba a subir de precio. No todos tenían ese acceso a la información. Ellos lo tenían porque eran parientes de la presidenta y se lo dieron por ser pariente de la presidenta. Otro hecho que pasó fue que para poder comprar ese terreno necesitaban plata y no tenían plata. ¿Qué hace una persona, por ejemplo, cuando necesita plata? Pide un Pido crédito. Pide un Piden un crédito. crédito, muy bien. Y uno Así la cuando presidenta la ayudó, parece, ¿o no? Usaron no se dinero del hasta ahora no se Estado. ha demostrado. No se ha demostrado que la presidenta haya metido mano ahí. No. Pero, cuando uno va a pedir un crédito, ¿con quién habla? Cuando uno pide un crédito. Con la del... Claro, con el banco, ¿no es cierto? Con el Con un ejecutivo del ejecutivo de venta. banco. Muy bien, Ignacio. Acá, la señora, en este caso, Compañón, se reunió para pedir el crédito con el dueño del banco. Ni siquiera con el dueño del banco, con Andrónico Luxi. Ese nivel de influencia tenían, por ser en este caso hijo de la presidenta. Ese fue un caso que se dio en esta época. Otro caso. Otro caso que se dio y que acá hace disminuir fue el tema del financiamiento ilegal de la política. ¿Han escuchado eso? ¿O cómo funcionó esto del financiamiento ilegal de la política? ¿Ustedes supieron de este caso o no? Sí, ¿Puede pero la verdad preguntar no a le quién? presté atención. Ya. ¿Puede preguntarlo otra vez, por favor? Que Sí, sí. me perdí. Sí, no se preocupe. Si usted conoció el financiamiento ilegal de la política, si escuchó eso en la noticia, que pasó aquí y que también hace que lo satisfecho haya bajado con la democracia. Si escuchó alguna vez sobre el financiamiento ilegal de la política, ¿Algo de las pesqueras o no? ya las pesqueras, bueno, ese fue otro caso, muy bien. Se creó La una mía ley, puso lo mismo. bien. ¿Cómo? La mía de ahí puso lo mismo. Sí, las pesqueras, sí. Bueno, ese fue por un lado. Que las pesqueras necesitaban una ley, entonces crearon una ley nueva, la ley de pesca, y se demostró que dueños de empresas pesqueras le mandaban básicamente cómo tenían que hacer la ley a algunos senadores de la República. Por ejemplo, a la senadora Jacqueline Van Rieselberghe, por ejemplo. Otro hecho que hizo que bajara la democracia. Lo que... Pero el financiamiento... Dígame, Ignacio. El escándalo de Sokimich. Bien, muy bien, Sokimich, bien. El caso Penta, Sokimich, esto tiene que ver con el tema del financiamiento ilegal de la política. ¿Sabe lo que pasó más o menos? ¿Recuerda? Si no, no importa. Fue Vamos cuando por hubo punto. mucha corrupción entre empresas grandes o nada que ver. Bien, muy bien, bien, Ah, ya. muy bien. Bien, Valentina. Por ejemplo, cuando estamos en campaña, ¿cómo los políticos expresan su idea? ¿Cómo las manifiestan? Cuando un político está en campaña, Por propaganda, ya, bien, por propaganda electoral. Usted ve propaganda electoral en las calles, ¿no es cierto? ¿Cómo las ve? en pancarta, Bien, a veces lo ponen en los autos. muy bien, bien. Así se hace propaganda bien. O por televisión, bien. Pero lo de la televisión, claro, es algo aparte. Le comento por qué. Claro,
por pancartas, por panfletos, etcétera. Y son pocos los que, pocas pancartas las que se ven, pocos No, panfletos, se llena. No, son muchas. se llena, ¿no es cierto? ¿Y la plata de eso para dónde sale? ¿De dónde sale? De auspiciadores Ese es el debería punto. salir. Ese es el punto. Migaray, bien, el tema de las boletas falsas, muy bien. En ese tiempo no había una legislación tan clara sobre cómo sacar plata para poder hacer tu campaña. Entonces, lo que hicieron los políticos fue, en este caso, bien, Joaquín. Lo que hicieron los políticos fue básicamente decirle al empresario, ¿saben qué? ¿Por qué no me ayudan con mi campaña, por favor? ¿Por qué no me dan platita? Como dijo Iván Moreira, ¿no habrá un poco de raspado de la olla? ¿No les quedará un poquito para darme? ¿Ok? Y está bien, que un empresario done plata está bien. Está bien. Pero si lo va a donar, tiene que hacerlo como dice la ley. A través de la ley de donaciones, que sea con su nombre, que se sepa cuánto. ¿Ok? ¿Qué hicieron estos sujetos? Estos sujetos lo que hicieron fue, básicamente, como no querían poner su nombre y decir que yo le doné plata, dijeron, ¿saben qué? Supongamos, hagamos que usted me presta a mí servicios a mi empresa. Por ejemplo, usted como político me da asesorías verbales o me hace cursos a mí para mi empresa y yo se las pago, po. Evidentemente, como usted hizo cursos para mí, yo le pago esos cursos. El punto es que esos cursos nunca se hicieron. Esas asesorías verbales nunca se hicieron. Y lo que hacían los políticos eran, ok, páguenme nomás, pues acá le hago mi boleta por mi servicio que le hice. Le entrego mi boleta, páguenme mi boleta por el servicio que le hice. Que en la práctica no fue un servicio, fue básicamente pagar su campaña. Por eso es el tema de las boletas falsas, porque la boleta es por un servicio que yo presto. A uno le dan boleta porque uno le entregan un bien o un servicio. Acá el político no entregó ningún servicio, no hizo la asesoría, no hizo la charla, nada. Lo que hizo fue recibir el dinero y lo hicieron pasar como si fuese, este caso, una charla o una asesoría verbal. Por eso fue un delito, porque, este caso, porque iba en contra a la ley de donaciones y de financiamiento de la campaña. ¿Saben cuántos políticos condenados han sido por esto? ¿Cuántos han ido presos por esto? ¿Políticos? Ninguno. 3 Cero. o 0. Cero. Que di 3 dedos. Cero. No, sí, 3 dedos, pero este es el más importante. Cero. Claro, entonces, mientras pasaba todo esto en Chile, evidentemente, ¿qué iba a pasar con la democracia? ¿Iba a tener valor, el mismo valor que antes? No. No. No, evidentemente no iba a tener el mismo Se valor. debilita. ¿Ah? Se debilita. Sí, porque Por eso también no se podemos... debilita la confianza. Y ese es el punto, la confianza es muy importante para hacer democracia. Se pierde Si la no confianza en la gente, en los políticos. Y Muy bien, Joaquín. Y eso es lo que nos tiene, por ejemplo, en la situación que tenemos ahora. Que nosotros no confiamos en la clase política. Porque ya sabemos cómo ha funcionado la clase política. Por ejemplo. Y me imagino que por eso mucha gente quiere una nueva constitución. Para poder tener mayores derechos. Y entre eso también me imagino que mayores derechos democráticos. Porque, seamos honestos, y esto de mi punto personal, yo creo que la democracia no puede ser solamente ir a votar cada 4 años, por ejemplo. No sé qué piensan ustedes. Para mí la democracia es más que ir a votar cada 4 años, y en Chile solamente es eso, ir cada 4 años, votamos quién es nuestro presidente y chao, nos desligamos. Yo también creo que debería haber más participación del pueblo porque, Bien. por ejemplo, en vacaciones creo que fue, sí, más o menos, que también hubieron unas votaciones que no eran oficiales, no sé si usted se acuerda, que podían votar los mayores de 14, 16 años.
Claro, los mayores de 14, 16, muy bien. Y se vio que incluso las votaciones, la participación del pueblo fue mayor que para las votaciones presidenciales. Tal cual. Así Y es. aún así también fue un descontento por parte del pueblo porque no se le prestó atención. Es como que, oh sí, miren, votaron más personas que para las presidenciales. Ah, ya. Pasemos a la otra noticia. Bien. Tal cual, Fernanda. Y eso es lo que nos lleva hasta el clima de hoy. De hecho, uno de los grandes temores del proceso de plebiscito de ahora es que vaya poca gente a votar. Y con esto de la pandemia, es muy complejo el tema de la votación. Menos gente va a ir a votar por miedo, pero el tema es que si va poca gente a votar, van a decir que la elección no es representativa. Si no fue toda la gente a votar, no podemos, en este caso, por ejemplo, si gana la constitución, hacer una nueva constitución, no podemos decir que la votación vale si fuera un poco a votar, po. O al contrario, si gana quedarnos con esta nueva constitución y va poca gente a votar, es lo mismo. No tiene representación. Y esa es la discusión que está ahora. ¿Hacemos o no hacemos el plebiscito? ¿Irá a votar gente? ¿No irá a votar gente? Y claro, Millaray, en cada discurso el presidente busca dónde está el truco. Claro, cada presidente sabe cómo manejarse. Muy bien. Jóvenes, ¿hasta acá hay dudas? ¿Inquietudes? No, No. profe. Ninguna. ¿No? ¿Qué tal la clase hasta hoy? ¿Bien? Sí, Buena. ¿Bien? sí. Ya. Sí, bueno. ¿Sí? Ya, qué bueno. ¿El voto debería ser obligatorio? Buena pregunta, Benjamín. Me lo pregunta de manera personal. Si el voto debería ser obligatorio. Lo que pasa es que en Chile, recuerden que recién este año ustedes tienen por primera vez educación ciudadana que no existía hasta después del retorno a la democracia. Si consideramos que el Estado nos entrega derechos, creo que también como sujetos activos de la democracia, lo mínimo es que deberíamos cumplir con deberes hacia el Estado. Entre esos, para mí, el deber de votar. Es lo mínimo que podemos hacer para poder, en este caso, participar en democracia. Ahora, si nos van a obligar a votar, tendremos que hacer un padrón nuevo, porque tenemos gente que está de manera voluntaria y que nunca ha querido votar y que nunca va a querer votar. Y es legítimo también. Entonces, por eso habría que hacer un padrón nuevo. Pero claro, yo creo que es uno de los deberes mínimos el tema de votar. ¿Qué hora es? Chiquillos, me pasé en 5 minutos. Discúlpenme. Por favor, discúlpenme. Me pasé en 5 minutos. No se preocupe, Así que... profe, estaba interesante la clase. La clase estaba tan No, buena que nadie se dio cuenta, así que no se preocupe. ya, gracias. Discúlpenme y próxima semana vamos a hacer una guía, así que vengan, la vamos a hacer juntos, ¿ok? Para que no se lleven tarea para la casa. La guía que está en la página la vamos a hacer juntos, ¿bueno? Ya. Ok, profe, Ya, que profe. esté bien. Ya. Chao. Así que los vemos. Chao. Que esté bien. Cuídese. Chao, que esté bien. Chao, profe. Igual. Chao. Que tenga una buena Que- tarde. Igual. Chao, chao. Benjamín, estoy completamente de acuerdo. Los dos son deberes. Tanto pagar impuestos como votar debería ser. Chao, profe Pato. Chao, Ignacio. Cuídese. Cuídese. Chao. Nos vemos. Chao, chao.